Hola, estimados estudiantes. Aquí les vengo a preparar un ejercicio y a explicárselo relacionado con lo que es la función racional. Ya en el material de lectura que ustedes tienen en la plataforma, pues podrán revisar pues, lo que es el marco teórico, cómo se desarrollan, cuáles son las etapas para poder graficar una función racional. Inicialmente podemos decir que la función racional pues tiene más o menos esta característica, que es una función igualada a un cociente entre dos polinomios, cuya característica principal es que la división entre cero no está permitida en el número real. Entonces, para eso vamos a desarrollar un ejercicio que espero sea de su comprensión. Inicialmente pues tenemos una función determinada por el cociente entre una función constante y una función lineal, es decir, entre un número, una constante, y la función lineal x menos 2. Por tanto, estamos en presencia de una función racional, ya que tiene como característica fundamental una división de dos polinomios. En el numerador sería un polinomio de grado 0, ¿sí?, o una función constante, y en el denominador un polinomio de grado 1, ya que la variable x aparece una sola vez y por tanto está elevado a la potencia de 1. Entonces este es nuestro primer paso: identificar si la función es o no es racional. En este caso, una vez que determinemos que la función es racional, entonces pasamos al segundo paso, que es determinar el dominio de esa función. Entonces, para determinar el dominio de una función o de cualquier función racional, debemos descartar de los números reales aquellos valores de x que hacen al denominador igual a 0. Es decir, el dominio de una función racional son todos los valores que puede tomar la variable x, menos aquellos valores que hagan a denominador igual a 0 o que lo anulen. Okay. En este caso, para calcular ese dominio, lo que hacemos es que igualamos la ecuación que está en el denominador a 0 y despejamos, en este caso, por ser una función lineal, despejamos la variable x. Es decir, si x menos 2, como está aquí representado, va a ser igual a 0 y despejamos x, entonces queda que x va a ser igual a 2, pasando este menos 2 que está al lado izquierdo de la igualdad hacia el lado derecho, sumando. Entonces el valor de x igual a 2 es aquel valor que va a anular el denominador, y por lo tanto hay que excluirlo o sacarlo pues de los números reales. Si nosotros vemos que sustituimos ese valor de x igual a 2 en la función, vemos que en el denominador me va a dar 2 menos 2 igual 0, es decir, me va a dar una división entre 0. Y si ustedes lo pueden comprobar matemáticamente en una calculadora, pues ustedes pueden observar que un número, cualquiera que ustedes coloquen, lo dividen entre 0 y le va a dar un error matemático o una función que no se puede calcular. Entonces el primer paso ya está, el segundo paso ya está determinado. ¿Cuál es? El dominio de f. Entonces el dominio de la función quedaría definitivamente como todos los números reales excepto aquellos valores que anulan el denominador, menos ¿cuál es el valor de x que anula el denominador? El x igual 2. En este caso hay un solo valor de x que anula el denominador. Por tanto, el dominio de la función para este caso son todos los números reales, menos el 2. ¿Okay? Luego, ya identificado el dominio, pues pasamos a la siguiente parte, que es el tercer paso, que es hallar el corte con el eje y. Entonces, para hallar el corte con el eje y, como en cualquier función, lo que hacemos es que sustituimos el valor de x por 0 en la función y despejamos el valor de la variable dependiente, que en este caso es y. Entonces, aquí está la operación matemática de esa función, que es 1 entre x menos 2.
Entonces, donde va x sustituimos por 0, ¿verdad? Y al resolver y simplificar, pues nos queda que el valor de y cuando x vale 0 es menos 1/2 o menos 0,5. Por lo tanto, en este caso hay un corte con el eje y en el punto 0 menos 1/2. Una vez pasamos al siguiente paso, que es hallar el corte con el eje x. El corte con el eje x, como en cualquier también función, consiste en igualar la función a 0, tal y cual como se han hecho con las demás funciones estudiadas. Para este caso igualamos la ecuación a 0, resolvemos la ecuación resultante para determinar las posibles raíces o cortes con el eje x. ¿Okay? Entonces quiere decir que puede ser que no haya cortes con el eje x, que haya uno o que haya más de uno, dependiendo del tipo de función que estemos trabajando. Aquí podemos observar que si la función y igual a 1 menos x, 1 dividido entre x menos 2 la igualamos a 0, entonces quedaría 1 sobre x menos 2 igual a 0. Fíjense que esa igualdad, cuando yo paso el denominador al otro miembro de la igualdad a multiplicar a ese valor que está allí, que es 0, me va a dar 1 igual a 0, porque cualquier valor multiplicado por 0 pues siempre va a dar 0. Entonces me da una igualdad. ¿Qué igualdad me da? 1 igual a 0. Y 1 será, o nos preguntan, ¿1 será igual a 0? No. Como esa igualdad no existe, entonces simplemente 1, el valor que me está dando, y va a ser diferente de 0. Entonces, como 1 es diferente de 0, no se cumple esa igualdad que estamos allí. Adicionalmente, fíjense que la variable x desaparece de la ecuación. Entonces, simple y llanamente, pues en este caso particular no existe un valor de x que corte a ese eje coordenado. Los cortes con los ejes, pues vamos a determinar algo que realmente es posiblemente algo novedoso para ustedes, que es calcular las asíntotas. La particularidad que tienen las funciones racionales principalmente es que tienen o poseen asíntotas. ¿Y qué son asíntotas? Pues las asíntotas son rectas imaginarias que funcionan como, vamos a decir así, como paredes o limitaciones que evitan que las curvas corten o pasen o utilicen valores que no están dentro del dominio o dentro del rango de datos. En otras palabras, si nosotros tenemos como una especie de pared en 2 habitaciones, ¿verdad? Entonces usted no puede atravesar la pared para ir de un dormitorio al otro, por ejemplo, o de un baño a una habitación. Entonces esos límites o esos valores limitan a la función y son muy importantes para el estudio de las funciones racionales. Para eso nosotros podemos tener 3 tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales, como su nombre lo indica, pues son rectas que son perpendiculares al eje x o paralelas al eje y. Es decir, son verticales, o sea, de arriba hacia abajo, o como lo quieran decir, de abajo hacia arriba. Y tienen la forma de una ecuación x igual a, siendo a, pues ese constante o ese valor por las cuales van a pasar en el eje x, menos 2, 2, 1, etc. Ok, esas asíntotas verticales para el caso de una función racional son todos aquellos valores de x que se han excluido del dominio de la función. Es decir, si nosotros ya calculamos el dominio de la función racional, todos los valores que van a estar, llámese en las llaves que se van a sacar de los números reales,
esos valores van a representar las asíntotas verticales de esa función. En este caso, el único valor que se va a excluir del dominio es el valor x igual 2. Por tanto, ese valor de x igual 2 va a constituirse en la asíntota vertical. Para nuestro caso, pues, es la recta x igual 2. Y por tanto, para este caso en particular, la asíntota vertical que existe, que es una sola, es la recta x igual 2, que será una recta vertical que va a pasar por el punto del eje x igual 2. Sin embargo, pueden haber varias asíntotas verticales. Eso va a depender del tipo de función que se tenga en el denominador. Por ejemplo, ustedes saben que si es una función cuadrática, pudiera tener hasta 2 raíces o una. Si es una función cúbica, puede tener hasta 3 raíces. Entonces, dependiendo del polinomio que se encuentre en el denominador, entonces podremos tener 1, 2 o más raíces de ese polinomio, y por ende esas raíces van a representar las asíntotas verticales de esa función. Pero también en las funciones racionales puede haber otro tipo de asíntotas, que es asíntotas horizontales. Entonces, aquí pueden observar más o menos una función donde hay una división de dos polinomios y la variable x, que está a la mayor potencia en el numerador, pues la hemos llamado m, que es el grado del polinomio del numerador, y en el denominador le llamamos n al grado de ese polinomio, es decir, el mayor grado al que está elevado la variable x. En este caso, por ejemplo, en particular, nosotros tenemos una función donde en el numerador hay una función constante, es decir, de grado 0, y en el denominador hay una función lineal, es decir, de grado 1. Por lo tanto, para este caso en particular, por ejemplo, el grado del polinomio que está en el numerador es 0 y el grado del polinomio que está en el denominador sería 1. Muy bien, entonces identificando ya, al observar la función inicial y observar de qué grado son los polinomios, entonces verificamos si existen o no existen asíntotas horizontales. Entonces, para que exista una asíntota horizontal, el polinomio que está en el numerador tiene que ser menor o igual al grado del polinomio que está en el denominador. Por ejemplo, si en el numerador hay una función o una ecuación de segundo grado cuadrática y en el denominador también es de segundo grado, pues entonces existirán asíntotas horizontales allí. O si es una función cúbica, entre una función cúbica, o si es una función cuadrática, entre una función cúbica. Es decir, que el grado del numerador tiene que ser, para que hayan asíntotas horizontales, de menor grado o igual grado del polinomio que está en el denominador. ¿Okay? Si nosotros observamos la función que tenemos, y ya dijimos que el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 1, quiere decir que el numerador tiene menor grado que el polinomio que está en el denominador. Por tanto, en este caso existe asíntota horizontal. Y existen dos tipos de asíntota, o dos momentos en que se pueden conseguir las asíntotas horizontales. Si el grado del polinomio que está en el numerador es menor al que está en el denominador, entonces existirá una asíntota horizontal en la recta y igual 0, es decir, el mismo eje x. Quiere decir entonces que para este caso en particular, el polinomio que está en el numerador es de menor grado al que está en el denominador, entonces
la asíntota horizontal que existe es la recta y igual a 0, que coincide con el eje x. Pero si el polinomio fuera de igual grado, por ejemplo, entonces ya no sería la recta y igual a 0, sino consistiría en dividir los valores que acompañan a las variables de mayor grado, tanto del numerador como del denominador. Por ejemplo, en este caso sería dividir el cociente que acompaña arriba a la x a la m, dividido entre el cociente, entre el coeficiente, de que acompaña a la variable de mayor grado en el denominador. Entonces, si tuviéramos dos funciones cuadráticas, por ejemplo, entonces los coeficientes que acompañarían a la x cuadrado en el numerador lo dividimos entre el coeficiente que acompaña a la x cuadrado en el denominador, y esa división es la que me daría la asíntota horizontal para ese caso. Retomando nuestro ejemplo, entonces podemos decir que para nuestro caso, como el grado del polinomio en el numerador es de menor grado que el denominador, entonces existiría una asíntota horizontal que sería el mismo eje x, que no es otra cosa sino la recta y igual 0. Y igual 0 porque para cualquier valor que tome la variable x, y vale 0, es decir, no tendría ni altura ninguna altura. ¿Okay? Entonces, en este caso existe una asíntota horizontal. El otro paso es determinar si existen asíntotas oblicuas, que sería el tercer tipo de asíntota que puede existir. Ya sabemos que existe una asíntota horizontal en la recta x igual 2, una asíntota vertical, la recta x igual 2, y una asíntota horizontal, como su nombre lo indica, que es el eje x, que es la recta y igual 0. Ahora vamos a ver si existen asíntotas oblicuas. Entonces, igualmente vamos a observar nuestra función inicial y, revisando por supuesto la teoría enviada, pues nosotros debemos saber en primer lugar que si para que exista asíntota oblicua, el polinomio que está en el numerador debe exceder en una unidad al polinomio que está en el denominador. Es decir, el grado del numerador tiene que ser un número más que el grado del polinomio que está en el denominador. Por ejemplo, una función cúbica dividida entre una función cuadrática, una función cuadrática dividida entre una función lineal, o una función cuarta dividida entre una función cúbica. Pero, por ejemplo, una función cúbica dividida entre una función lineal ya no ocurre o no esa condición, porque el grado del numerador en la función cúbica es 3 y el grado del denominador de una función lineal es 1. Entonces el numerador en este caso de la que le estoy relatando, pues no va a exceder en una unidad sino en 2. Por tanto, ahí tampoco existe asíntota oblicua. Entonces el único caso donde puede ocurrir que exista una asíntota oblicua es cuando el polinomio que está en el numerador es un número mayor al polinomio que está en el denominador. En este caso, como el polinomio que está en el numerador de la función 1 entre x menos 2 es de 0 y en el denominador es de 1, es decir, es al revés, el polinomio que está en el numerador es menor en grado que el polinomio que está en el denominador. Por tanto, no se cumple y por ende no hay asíntota oblicua. Sin embargo, hay una nota importante que agregar. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que la asíntota oblicua y la asíntota horizontal son mutuamente excluyentes. Es decir, que si se da una, automáticamente la otra no se da, y viceversa. Como aquí existe una asíntota horizontal, automáticamente no hay asíntota oblicua, porque ya hay una horizontal. Si existiera una asíntota oblicua, suponiendo,
pues automáticamente no podría existir asíntota horizontal. Entonces ellas dos, tanto la horizontal como la oblicua, son excluyentes. Entonces, para nuestro ejemplo en particular, pues automáticamente sabemos que en este ejercicio no existe una asíntota oblicua que calcular.